donde el individuo en sí se siente protegido, se siente amado, se siente querido, se siente guiado, porque entiende que hay un ser supremo que lo guía. Para mí, este ser supremo es una creación de la misma mente humana, de la misma naturaleza del hombre. A través de la historia, y aquí me apoyo en Feuerbach, un filósofo de la historia, materialista Feuerbach, a través de la historia, las sociedades siempre han creado dioses. A lo loco, pero con cordura. Hey, mi gente, muy buenas tardes, mi gente bella del municipio San Antonio de Guerra y de toda la República Dominicana. Bienvenidos sean todos a su programa Lo Loco, pero con Cordura. Hoy sábado, un día caliente, ya ha iniciado el fin de semana, desde el día ya de ayer viernes. Ya hoy la gente lo que le gusta es beberse su romo, respetándolo, claro, están ahí ya pendientes. Lo que le gusta es ir a su iglesia, pendiente para irse también para las iglesias. Y aquí en cabina, Luisito y Totality también, que se dan su romito entre veces, pero bueno, es un dicho que hay que aconsejarlo. Señor, hoy la cabina iniciamos con su sección religioqueando y nos sentimos más que orgullosos de tener con nosotros aquí a una persona que ha comido libros de verdad. Así que a ustedes que les encanta la lectura, que aman la filosofía y que les gusta aprender, tenemos con nosotros y vamos a recibirlo con un fuerte aplauso aquí en A lo Loco, pero con Cordura, al licenciado Braulio Ramírez. Bienvenido, Braulio. Muchas gracias, Príncipe, gracias al elenco y al productor y a todos los que participaron en la invitación. Muy agradable el gesto, de verdad. Muchas gracias. Y a ti, Braulio, gracias por haber aceptado y por estar aquí con nosotros. Y bueno, por esa disposición de venir a iluminarnos un poco con tu conocimiento y a esa audiencia de A lo Loco pero con Cordura que está ahí siempre en sintonía a través de la 94.3 FM Radio CTC Guerra y a través de sus páginas digitales en YouTube, en Instagram, en Twitter, en TikTok, como A lo Loco pero con Cordura. Así que ya ustedes saben, vamos inmediatamente en materia. Entonces, Braulio, me dicen que tú eres licenciado en filosofía. Todo el conocimiento que adquirí se lo debo a la institución Pedro Francisco Bono, Ok, que es un instituto jesuita, muy bueno. un instituto superior de filosofía, y toda mi formación se la debo a ello, y en parte, bueno, a la curiosidad y al sacrificio que uno hace por conocer esos temas, pero ahí vamos, sí, la filosofía es un asunto de nunca terminar, uno consigue un grado, después está otro grado, y digo que es de la poca carrera que mientras más tú conoces, más ignorante te sientes, Sí, te da más así. sed de saber más, que tú pensabas que era de una forma, luego te das cuenta que era de otra y luego que era de otra, ¿no? Y que el mundo del conocimiento es inabarcable. Así es. O sea, que por más que nosotros intentemos saber todas las cosas, no vamos a poder, porque lamentablemente nuestras mentes son limitadas, claro, en ese aspecto. Aunque nosotros Sí, podemos pensar y repensar y filosofar lo más que nosotros podamos, pero va a llegar un límite en el que nosotros no vamos a poder. exactamente. Porque si no, no hubiesen, todos fuéramos abogados, ¿verdad? Todos pudiéramos ser abogados, ingenieros, arquitectos, matemáticos, al mismo tiempo. Pero todos tenemos que identificarnos por una carga. Esto no quiere decir que no se pueda, ¿entiendes? Pero todavía nadie lo ha logrado. Es lo que quiero decir. Entonces, hermano mío querido, vamos al tema. Vamos a hacer una pregunta. Nosotros, la semana pasada, en el Bloque Pro Concordia, trajimos aquí a Paola Pérez Urbino, teóloga, que nuestro saludo desde aquí, desde cabina, donde estábamos hablando acerca de la existencia de Dios. Ha sido un tema que nosotros hemos estado hablando durante todos estos días aquí y he querido traer varias personas para hablar y abordar acerca de este tema. Hemos traído teólogos, hemos traído a usted, traemos un pastor evangélico también y estuvimos hablando acerca de este tema. Y le voy a hacer una pregunta para ir inmediatamente al punto, como dice. ¿Usted cree en la existencia de Dios, sí o no? No, ¿Usted no cree en Dios? no. Ok, ya entramos en tema porque la semana pasada tuvimos personas que creían, otros que no creían, pero muy bien. Hoy tenemos a Braulio aquí y lo que queremos conocer es, con esta entrevista, es que Braulio nos presente sus argumentos de por qué él no cree en Dios, porque los que vinieron aquí hablaron muy bonito, romanticismo, muchas cosas bonitas de por qué creen en Dios, pero yo quiero que una persona que no cree y que ha leído tanto como Braulio presente sus argumentos de por qué él no cree. Bueno, argumentos para no creer hay muchísimos, pero de los argumentos que uno más se apoya en la era contemporánea no tiene mucho que ver con lo que hace o no un cristiano, es decir, con la conducta cristiana. Digo esto porque hay que desasociar el ateísmo del el resentimiento religioso.
Hay mucha gente que tiene resentimiento religioso, que han tenido inconveniente con la religión y de ahí desembocan en decir, bueno, Dios no existe. Bueno, no es mi caso. La religión para mí es un fenómeno muy necesario, ayuda mucho a muchas personas. Yo soy nacido y criado en una iglesia evangélica. Tengo un hermano mayor que es pastor, toda mi familia es evangélica y yo conozco gran parte de ese mundo, donde el individuo en sí se siente protegido, se siente amado, se siente querido, se siente guiado, porque entiende que hay un ser supremo que lo guía. Para mí, este ser supremo es una creación de la misma mente humana, de la misma naturaleza del hombre. A través de la historia, y aquí me apoyo en Feuerbach, un filósofo de la historia, materialista Feuerbach, a través de la historia, las sociedades siempre han creado dioses. La idea de Dios no es algo nuevo, siempre el ser humano ha tenido esa necesidad de un ser superior que lo guíe, ese deseo infantil, como diría Freud, de sentirse cuidado por alguien que se quede impregnado en la psiquis humana. Esta tendencia a crear un Dios tiene mucho que ver con la misma condición humana. En líneas generales, cualquier cosa que se pueda decir de Dios también se puede decir del ser humano, solo que se puede decir a una escala muy mínima. Okay. La idea de Dios la rellenamos de cuestiones trascendentales que el ser humano no puede alcanzar y esas cosas que él no puede alcanzar la proyecta fuera de sí. Por ejemplo, la bondad perfecta, ¿no? El ser humano quisiera que hubiese una bondad perfecta, más paz, más amor, más armonía, etcétera, pero se nos hace imposible alcanzar esta bondad perfecta y la proyectamos fuera de nosotros, indicando que hay un ser que sí la tiene. Asimismo, la idea de la belleza perfecta, la idea de la misma perfección, como diría Descartes, en la reflexión metafísica, la idea del amor perfecto, como diría Platón, etcétera, y llenamos este conjunto de ideas, de necesidades humanas, y la formamos en un solo cuerpo. Y entonces a ese cuerpo de ideas abstractas, perfectas, infinitas, le llamamos Dios para pedirle cosas. Para pedirle cosas. O sea, que usted entiende que para que Dios es simplemente una construcción del hombre. El hombre ha construido un Dios. El hombre creó a Dios. Creó a Dios. A su imagen y semejanza. A su imagen y semejanza. No, el hombre creó, no Dios al hombre, sino el hombre crea, o sea, partiendo claro de lo que usted ha dicho y de los filósofos que ha citado, muy bueno todo. Entonces usted entiende que el hombre ha sido quien se ha imaginado a Dios, vamos a decirlo así, porque el hombre cuando no entiende algo le busca respuesta. Entonces la respuesta a lo que no puede lograr, usted dice que es Dios. Usted ha escuchado hablar de Friedrich Nietzsche, que escribió en uno de sus libros, La Galla Ciencia, la muerte de Dios, que Dios ha muerto, dice él. Y él dice también en ese mismo libro que Dios es la justificación de los mediocres. ¿Usted está de acuerdo con eso? Bueno, primero hay que desfragmentar qué es lo que él entiende como mediocre. Nietzsche, en la genealogía de la moral, explica que las sociedades se construyen de hombres débiles, que son hombres con poca iniciativa, que quieren conformarse con lo poco, que no quieren hacer un esfuerzo, digamos, por lo extraordinario, y los hombres fuertes, que son aquellos hombres que siempre se atreven, que tienen una moral propia, etcétera. En concreto, una parte eran esclavos y otra parte eran amos. Sucede que esa mediocridad es ese individuo que no quiere atreverse a la superación. El super yo. Exacto. Como diría él. Entonces, cuando este ser humano no quiere atreverse, él prefiere un guía que le llene, que le dé lo que el hombre fuerte, como diría Nietzsche, lo que el ser humano que sí se atrevió, que sí logró sus objetivos, que le dé eso que tiene el otro. Y entonces aquí esta idea de un Dios para yo sobornarlo, como diría Nietzsche, es una divinidad que la creamos para sobornarla, para pedirle cosas y darle obediencia a cambio. Entonces esta idea aquí cobra sentido. Exactamente. Nosotros hemos adecuado a Dios a nuestra necesidad. Pero está bien. Los cristianos asumimos la existencia de un Dios. Yo digo, me uno. Claro, me uno, respetando siempre la creencia de cada quien. Y que, claro, cada persona que no cree en Dios presenta siempre argumentos muy sólidos, basados en, ya sean filósofos contemporáneos o filósofos de la antigüedad. Porque la mayoría también intentaron buscar, de una manera u otra, demostrar la existencia de Dios, aunque con hechos concretos, palpables, no pudieron hacerlo.
está bien, en esa parte hasta ahí estamos de acuerdo. Pero como usted a un cristiano que dice que ha tenido una experiencia con Dios, que ha tenido una experiencia personal con Dios, usted le dice que no, por ejemplo, yo sé que la idea del ateísmo no busca confrontar al cristiano, ni mucho menos demostrarle al cristiano que Dios no existe. De hecho, por eso los ateos no se pronuncian mucho. Pero, ¿cómo usted a un cristiano le explicaría eso? Tú dices que viviste una experiencia con Dios, pero ¿cómo tú viviste una experiencia con un ser que no existe? Es muy interesante esa pregunta. Fíjate, a lo largo de la historia, el ser humano en su esencia es un ser religioso. Y mucho antes de que llegara la ciencia y la filosofía, el ser humano explicaba los fenómenos naturales a través de los mitos, Claro. ¿verdad? Uh -huh. El mito del rayo, el mito del sol, etc. Esta tendencia a las experiencias míticas siempre ha estado. De alguna manera, la mayoría de seres humanos hemos tenido contacto con eso. El asunto es que una experiencia mítica no es una evidencia, no es falseable a modo de ciencia. Tú no puedes llevar lo que alguien narra al laboratorio y decir esto es verdad o esto es mentira. Sí. Ahora, si un cristiano dice yo tuve una experiencia así, así y por ende Dios existe, ese mismo criterio debe ser válido para todos los otros dioses. Pero hay una línea que tiene la misma distancia. La misma distancia que hay de la creencia suya a la de ellos, la misma de la de ellos, a la de usted, en el sentido de que tampoco usted puede demostrar que Dios no existe. Claro que no. Entonces, estamos... Un negativo es casi indemostrable. Exactamente. Entonces, lo que les quiero explicar con esto es que también ellos pueden pensar lo mismo. ¿Por qué? Porque ellos no pueden quizás demostrar palpablemente, físicamente, o llevarlo a un laboratorio la existencia de Dios, pero tampoco pueden ustedes demostrar en un laboratorio que tampoco no existe. Y yo entiendo la ley de la negatividad, lo que usted acaba de decir, que es muy bien citada, pero hay una línea de aquí a allá que es la misma distancia. Bueno, y a modo de ciencia y filosofía, quien presenta la tesis es quien debe probarla. Sí. Es decir, si tú pretendes probar que la naranja de esta zona son las más grandes, y esa es tu tesis, tú tienes que dar evidencia. A tu ausencia de evidencia, yo no puedo basarme en esa ausencia para decir que es falso, pero sí puedo tomar que como no hay evidencia, todavía se reduce a una creencia. Sí, claro. Si alguien no puede demostrar con evidencia, digamos, pura, vamos a ser lógica o ciencia o filosofía, entonces solo se puede reducir a una creencia. Por ende, para mí, la idea de Dios es simplemente creencia, pero no algo que exista en sí mismo. No algo que existe. ¿Y qué usted dice de los milagros? Bueno, de plano, cuando estuve en la iglesia, yo estuve bien de cerca de algunos fenómenos que hoy en día yo les diría que fueron milagros. Los milagros son efectos aleatorios. Para nosotros un milagro es algo que trasciende la naturaleza y simplemente es algo casi inexplicable. Ahora bien, no es asombroso a la luz del ateísmo porque la vida en sí misma es un milagro. El hecho de que exista la vida humana con toda su complejidad, con todo lo difícil que se da, ya eso es un milagro. Por ende, no es tan asombroso cuando alguien tiene un milagro de otra índole. En todo caso, ese tipo de milagros que se dan en algunas manifestaciones cristianas y en personas enfermas, etcétera, simplemente tiene una causa no explicable a la luz de la razón. Hasta este punto no se puede explicar precisamente qué causa eso, pero de esa ausencia no puede nacer la idea de Dios, porque esa es la postura que el ser humano ha tenido a través de la historia de que cuando no conocemos algo, Dios, no conocemos el rayo, Dios, no conocemos quién creó la tierra, Dios, no conocemos quién hizo el milagro, Dios. No sí, pero lo extraordinario de esto es que cuando se pide el milagro, se le pide a, Dios, a ese Dios. Sí. ¿Y cómo se recibe una respuesta de ese Dios entonces? ¿O es coincidencialmente que se obtenga la respuesta justamente cuando se la pide a Dios? O sea, bueno, ¿qué se puede decir en cuanto a eso? En primera instancia, es una porción tan mínima que puede quedar en una categoría particular. Es decir, de los miles y miles de personas, de padres que tienen sus hijos enfermos, de hijos que tienen su madre enferma, etcétera, que le piden a Dios un milagro, es menos de un 1%. Pero hay un 1%. Entonces, ese menos de un, de un 1% no tiene una fuerza para decir lo hizo Dios. Ajá.
Estamos completamente de acuerdo. El papel mío aquí no es refutarlo, O porque eso obedece porque entonces después, a la ley de probabilidades. O sea, sí, si yo tiro un dado 13 millones de veces, es casi imposible que una vez no de salga un una vez no uno. salga, ¿verdad? Bueno, Está mira, claro. que se sepa. Mi papel aquí no es refutarte ni entrar en debate contigo aquí ahora, porque en realidad lo que yo quiero es que tú le expliques a la gente el por qué tú no crees. Ya luego después, por eso dije ahorita que iba a haber la oportunidad, luego, si se da la oportunidad de que entonces sí debatamos un poco el tema, ya a modo de debate, no a modo de entrevista, si te acepta, claro, y debatimos sobre estos temas, porque en realidad, ¿usted ha escuchado alguna vez hablar de las 5 vías de Santo Tomás de Aquino? Ah, filosofía Sí, medieval, porque, sí. porque, porque Vaya, se lo vaya, pregunto. vaya nuestro saludo al profesor Lee, que Profesor. me dio filosofía, una Ah, estrella, un entonces, sacerdote un recibido, sacerdote. por Le hago cierto. la pregunta porque la semana pasada, la teóloga que tuvimos aquí, citó a Santo Tomás de Aquino y citó también a San Agustín, referente a este tema de la existencia o no existencia de Dios. ¿Qué tiene usted que decir referente a las 5 vías de Santo Tomás de Aquino, si la conoce, respecto a la existencia de Dios? Bien, para todos los que no conocen las 5 vías de Santo Tomás de Aquino, etcétera, primero hay que dar una mirada rápida a lo que el pensador decía. Santo Tomás de Aquino pensaba que todo tiene una causa, un ente interior que causó el efecto. Esta línea causal no puede seguir hacia atrás al infinito, por ende, hay que llegar a una causa incausada. Hasta aquí todo bien. El problema es que él dice que esa causa incausada es Dios. Eso es una falacia. Él le llama a esa causa incausada, él le llama a Dios. Él le llama O sea, a no es Dios. que él dice que es Dios, él le llama a Él Dios. le llama a Dios. Okay. Es una falacia. Igual como Aristóteles, Demiurgo, Platón, el motor inmóvil y así do- sucesivamente. es una falacia donde la conclusión está desligada de la premisa. Okay. Yo tuviera Santo Tomás de Aquino aquí de frente, por ejemplo, yo le diría, si tú dices que esa primera causa incausada es Dios, o tú estás diciendo que el Dios cristiano en el que tú crees solamente tiene un atributo, que es el que tú demuestras con ese argumento, la causa incausada. Ya tú no demuestras ni La que, causa eficiente. ni que es amoroso, ni que es nada. Tú nada más puedes demostrar con ese argumento que es una causa incausada. Tú no demuestras que sigue existiendo, ni que es una eternidad. Y si tú dices que sí es el Dios cristiano, como lo conocemos ahora con todos los atributos, esos otros atributos de donde tú lo justificas. Porque con esa línea causal, tú nada más demuestras, hay una primera causa incausada, pero tú no demuestras con ese argumento que es eterna, que es amorosa, que tiene un plan, Exacto. que quiere que nos unamos, etcétera, etcétera, etcétera. Que ya es el Esos romanticismo de la religión. esos son atributos intrínsecos de esta primera causa que tú le estás poniendo que no están demostrados. Y por eso es una falacia donde la conclusión está desligada de la premisa. Y las otras 5 vías, vamos a ver. Las otras cuatro. Mencióname una cualquiera. Bueno, ya hablamos de la ley la ley del movimiento, por ejemplo. Que todo tiene que ser movido, que para que algo se mueva tiene que ser movido. Todo es movido por algo. Hay un motor que lo mueve. Pero hay un motor que es el que mueve y nunca ha sido movido. A ese motor él también le llama Dios. Entonces, ¿qué es parecido a la causa eficiente? ¿Qué dice usted referente entonces a eso mismo? Bueno, ese argumento es tomado de Aristóteles. Claro que sí. El primer motor. El motor inmóvil. Exactamente. El motor Recuerda, hay que recordar y hay que tenerlo claro que tanto San Agustín como Santo Tomás bebieron de la fuente de Aristóteles. Para nadie. El cristianismo se auxilió, todos los pensadores se auxiliaron la mayoría de esta filosofía. Sin duda. Sí. Diría que Aristóteles fue cristianizado por Santo Tomás de Aquino y Platón fue cristianizado por San Agustín. Exactamente. Sin duda. En todo caso, sobre el argumento del motor inmóvil, hay un asunto que hay que aclarar. Aristóteles aquí está tratando de contestarle a Parménides sobre ese tema. Entonces, este motor inmóvil eterno, de donde nació todo, para Aristóteles es simplemente una causa que también causa el movimiento, valga la redundancia, ¿ya? Pero no es una causa que tiene todo lo que tiene el Dios cristiano, conciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si tú dices que tuvo que haber un primer motor que causó todo, es una variante del argumento anterior, yo tuviera a Santo Tomás de Aquino acá al frente, entonces yo le preguntaría, está limitando a Dios. Ese reduccionismo de Dios, ¿dónde lo vamos a colocar? Si Dios es simplemente el primer motor,
etcétera. Bien, ¿de dónde podemos decir que yo me puedo comunicar con Dios a través de la oración, la Sí, invocación, etcétera? Todo este movimiento que ha causado el cristianismo, ¿cómo tú lo justificas con el hecho de que sea un primer motor? Y encima de eso, si es un motor inmóvil, la conciencia de por sí es fluida y es movimiento en abstracto. sí, Si ese Dios es un motor inmóvil, es inconsciente. exacto. Hoy en día eso sería la energía. Claro, Y la energía en sí fluye, ni siquiera la energía es así. analizándolo desde ese punto de vista que usted lo ha visto, porque si traemos un teólogo, atención teólogo que viene para acá la próxima semana, tiene mucho, mucho de dónde cortar, porque aquí se han abordado unos temas complicados, unos temas que se han discutido mucho a través de los años y todo eso. Parménides era que decía, creo, que todo siempre está en constante movimiento, ¿verdad? Que de ahí es que lo que usted dice, la respuesta, que creo que también le está respondiendo a Aristóteles Anaximandro, que nadie bebe dos veces de la misma agua de un río. La discusión era entre Parménides y Heráclito. Uh-huh. Heráclito era el que pensaba que todo Heráclito, fluía, que todo todo fluía. fluía. Y, Entonces Parménides exacto. pensaba que no, que era una trampa de los sentidos, que veíamos el movimiento, pero que las cosas en sí son y Los no sentidos no cambian. se engañan. Exactamente, ¿no? Decía David Hume después. Y bueno, Kant también Y retomó, Kant. claro, tomó Sí. esa idea. Entonces, lo que es movimiento para Aristóteles es un fenómeno entre tiempo y espacio, no fuera de tiempo y espacio. En la filosofía clásica presocrática, la discusión era el primer principio, algunos lo buscaban en un elemento de la naturaleza y otros en una fuerza. Los que pensaban que era una fuerza, que apelaban al movimiento como Heráclito, Sí. son de los que Aristóteles, digamos, se recuesta, y los que pensaban que era una fuerza, son de los que Platón se recuesta, como el ser de Parménides, los números de Pitágoras, que son fuerzas que se configuran. Hoy en día la ciencia moderna entiende que toda la naturaleza es un conjunto de fuerzas y elementos que van dialogando, que van comprimiéndose, generando cosas, causando cosas y desapareciendo. En esa forma de existir no hay espacio para un Dios. Pero ¿cómo te lo demuestra? Que es lo que yo quiero que usted... ¿Cómo te lo demuestra un cristiano que dice que ha tenido una experiencia con Dios y que ha vivido una experiencia íntima con Dios, que ese Dios le ha hablado, que ese Dios ha comunicado con él, que le ha dicho cosas, que le ha sanado, de hecho le ha dicho te vas a sanar y te sana? ¿Cómo te le dice que eso que está viendo no es realidad, que no existe, que no es, que lo que está viendo o con lo que habló es mentira o fue un invento propio suyo? Bien, bueno, hasta este punto ya esa pregunta vendría siendo el plano psicológico. En sí, la psicología per Como con se, Freud, entonces, toda su gente. la psicología per se todavía está en debate si es ciencia o no. Porque Okay. tú no puedes sacar la mente humana, llevarla a un laboratorio y ver lo que hay ahí. Pero tú puedes estudiar la conducta del individuo que tiene un vínculo directo con la mente humana. Lo que la mente humana le reproduce al individuo en sí es casi inaccesible a un tercero. Okay. Entonces, meterme yo en la mente del individuo y decirle, esto es esta parte de tu mente que te está diciendo esto, es casi imposible. Ahora bien, a mí me interesa más que el individuo tenga su armonía psicológica bien. Si él siente que Dios le habla de otro plano inaccesible, ¿verdad? Y eso le está ayudando, perfecto. Ahora, ¿cómo se sabe que eso que te habla no es Dios? Se sabe porque la misma mente tuya fue la que creó la idea de Dios. Eso que tú tienes... Pero eso no es demostrable tampoco. Claro que sí, por eso empezamos con Feuerbach. Todo lo que se puede decir de Dios, se puede decir del ser humano a mínima escala. A mínima escala. A mínima escala. Entonces, esta proyección que hace el ser humano de todas esas esencias humanas, de una forma inmensa, grande, eterna, etcétera, existe, pero en la mente del individuo. En la mente del individuo. Entonces, es la misma mente de él que le está diciendo lo que él quiere escuchar. Te vas a sanar, te va a ir bien, confía en mí, etcétera. Sí, pero eso no pasa siempre. Por eso le digo también. Por eso le digo, no quiero entrar al tema de la fe porque no me compete a mí. Ya el tema de la fe le compete a la persona que venga y a la que yo voy a entrevistar para que hablemos también acerca de los temas que usted ha hablado, porque han estado muy interesantes. Y yo espero que le estemos sacando el jugo. Por eso le dije ahorita, la pregunta que hago no es con la intención de refutar, es con la intención de que usted explote y diga todo lo que tenga que decir, porque yo lo que quiero traer a una persona aquí luego
que también pueda también expresarse y ojalá y acepten un debate, después hagamos un debate aquí entre todos, donde yo sirvo aquí de árbitro entre ustedes, porque yo soy una persona que respeto y entiendo por qué muchos no creen. Entiendo por qué muchos no creen. Entonces, pero tengo varias preguntas que quiero hacerle, porque también con esta entrevista quiero abrir varios temas y otros temas en el que voy a entrar. La mayoría de las personas que son ateas, sí, que no creen en Dios, se dejan como llevar por una corriente que el Papa Francisco ahora la ha llamado las ideologías del mal. Pero no todo, claro. Pero quiero entrar al tema de la ideología de género, por ejemplo, que es una ideología que se está sembrando en el mundo, que como lo acabo de decir, el Papa Francisco la ha llamado como ideología del mal. La mayoría de los cristianos la llaman las ideologías del mal. ¿Qué usted cree acerca de estas ideologías? Porque yo conozco ateos que no están a favor de nada de eso. Yo no creo en Dios, pero no voy ni con el aborto, ni voy con la ideología de género, ni voy con nada de eso. Pero hay muchos que dicen, sí, mira, yo estoy de acuerdo con la ideología de género por esto, por el aborto, por esto. ¿Entienden? O sea, me he encontrado con esos casos. Y quiero abrir, qué mejor que persona que usted, que abrir este tema del aborto y de la ideología de género en este programa, que hoy lo vamos a abrir, porque vamos a seguir tratando. ¿Qué usted cree? Sobre todo la ideología de género, que de ahí es que se genera luego ya el aborto. Bien, tengo una tesis de algunas 65 páginas. ¿Usted? Pero miren cómo la cosa. Se llama La libertad del género. Ahí te explico todo lo que pienso. Mándamela, que la quiero leer. Tengo otro texto de algunas 15 páginas que se llama La asociación de las ideologías, donde explico por qué hay ideologías que se asocian, aunque no tienen precisamente la misma tendencia, tienen el mismo enemigo en común. En este caso sería el heteropatriarcado capitalista. Estamos de acuerdo, en cierta parte. Ellos luchan contra eso, a eso que ellos le llaman el heteropatriarcado capitalista. Ahí está ese conjunto, sí, al que tú llamas ideología de género. No es ninguna ideología de género, pero así que se ha hecho famoso en Internet. Pero en sí son estudios del género. Lo que se ha hecho son estudios de qué es lo que se considera género, hombre, mujer, qué configura el género, la cultura, el sexo biológico, etc. Partiendo de tiempo, de Simon, de la esposa de Jean-Paul Sartre, Simón de Beauvoir. Okay. Sí. Porque ella lo define así. En la tesis yo empiezo por ahí, por Beauvoir. Es en la segunda habla del feminismo, donde sí en su tesis, El segundo sexo se llama su libro, su tesis central es que una mujer no nace, sino que se hace. Pero eso está escrito en lenguaje aristotélico. Es el eslogan de la ideología de género. Lo que está diciendo actualmente sería lo siguiente. Una niña no es una mujer. La niña necesita cumplir con un número de requisitos para convertirse en mujer. Ese número de requisitos no lo da el dato biológico de tener o no ciertos genitales. Lo pone la sociedad. La sociedad dice a qué edad esa niña puede tener novio, puede tener intimidad con su novio, a qué edad X y a qué edad aquello. Y ese conjunto de cualidades que la niña tiene que alcanzar para convertirse en mujer es totalmente social. Por ende, la mujer no nace siendo mujer, sino se hace. Y cuando una persona nace varón, pero todo su comportamiento, toda su concepción del mundo, toda su proyección de género es como mujer, la sociedad no lo trata como varón. Una persona transexual, tú no la tratas como varón. Tú no le dirías que vaya al baño de varones. Y si a ti te toca, o a cualquier varón le toca enfrentarse físicamente con un transexual, no lo va a golpear como varón, lo va a golpear de otra manera, porque no lo considera varón, porque no representa el sexo masculino. Pero cualquier persona que pelee conmigo, sí me va a golpear como varón, porque yo sí represento eso. A eso es que se hace hincapié cuando se hacen estudios del género. Lo que se le llama ideología, que está muy mal construido y se hizo famoso más por las redes sociales, son personas que no han hecho este tipo de estudios, que no han leído a Beauvoir, que no han leído a Beatriz Preciado en el Manifiesto Contrasexual, que no han leído a Judith, que no han leído a Butler en Cuerpos que Importan y el Género en Disputa, y por eso simplemente se hacen famosos haciendo muchísima loquera y gente contradiciendo esa loquera. Pero eso desde su punto de vista. Eso está fuera del plano académico. El plano académico no le llamaría ideología a eso, sino cuestiones, preguntas, estudios de género. Yo estoy bastante a favor
de Yo ideología de soy, género. de lo que ustedes le llamarían ideología de género, Ok. yo soy muy a favor de que el tema del género se siga cuestionando y se siga estudiando, porque lo que le dicen mujer es el varón que ha construido eso. O sea, el perfil de mujer no fue la misma mujer que lo construyó, es la sociedad Mira, patriarcal. a mí me pica la lengua, pero que mi papel aquí hoy no es, bueno, hemos llegado prácticamente al final de la entrevista. Hace rato producción me está diciendo que corte, pero yo espero que le hayamos sacado el mayor provecho a esta entrevista. Yo espero que la semana que viene usted la vea. Aquí va a venir una persona, ojalá y que sí, que ya me confirme, para hablar de estos temas que hemos hablado acerca de la ideología de género. Me gustaría también luego que después también venga y hablemos aquí en son también de debate acerca de la ideología de género, que es un tema que tiene el tapete y es un tema también que tiene mucho de sacar, porque usted ha citado ahí grandes feministas, escritores que han escrito y que tiene lógica en lo que han escrito, aunque yo no estoy de acuerdo en cierta parte, pero esta es mi postura aquí ahora, claro, respetando siempre la postura de los demás. Pero sí, mi hermano, le agradezco la visita, está invitado nuevamente. A ustedes, si quieren seguir conociendo el desenlace de todo esto, tienen que ver nuestro próximo programa la otra semana, donde también vamos a seguir hablando. Vamos a ver si luego, después de la semana arriba, nos juntamos todos y con el compañero aquí, otra amiga que tengo por ahí que también que está a favor de la ideología de género y no creen Dios tampoco, que venga al programa y vamos a llenar esta cabina y vamos a hacer un buen debate profesional como todos nosotros sabemos hacer, cada quien presentando sus argumentos de por qué creen una cosa, por qué creen otra. Ahora, mi gente, que le quede claro, Miki Hernández, yo no nunca voy a estar a favor de la ideología de género, pero respeto claro a todo el que cree. Mi hermano tiene que creer, yo lo respeto, tiene su argumento bien sólido, cada cabeza un mundo, y entre lo que él piensa y lo que yo pienso hay una línea que tiene la misma distancia. Ahora lo que hay que presentar argumentos, y nada, hermano mío, gracias. Espero que te hayas sentido bien con la entrevista. Yo sé que te quedó mucho por decir, pero lamentablemente solamente tenemos media hora y ya producción hace rato me está diciendo corta, corta. Entonces, un aplauso, mi gente. A Braulio Ramírez. Braulio, este programa es suyo. Y si quiere venir a tratar cualquier tema aquí, usted nada más tiene que escribirme. Mira, yo quiero que vaya, que ir allá al programa y que tú me hagas una entrevista sobre tal tema. O yo te voy a llamar también, pues ya yo sé los temas que tú dominas bien. Ya veo que dominas bien la ideología de género, el tema del aborto. Y si dominas estos temas, quiere decir que tú, todos estos temas de corrientes sociales que están ahora modernos, postmodernos, también lo dominas muy bien, o sea que eres la persona más idónea para acompañarnos en Hablo con Contra. Señores, nos vamos a una pausa, no se muevan y agradecemos. Vamos a dar un mensajito final a aquellas personas que nos escuchan, sobre todo a los jóvenes. Adelante. Tienen que aprender a dudar, tienen que aprender a dudar, denle espacio a la duda para que lleguen a la razón. No le teman a escucharse a ustedes mismos, no le teman a las humanidades, no le teman a los problemas económicos. Aprendan a ser humanos primero a través del pensamiento y su autoconstrucción histórica y luego pueden proyectar el personaje que la sociedad quiere que ustedes proyecten. La duda, dudo que estoy dudando. Bueno, señores, nos vamos a una pausa y luego regresamos con más de Loco, pero con cordura.